Conversamos aquí en el estudio en Infinita y en infinita.cl en Ahora es Cuando con Juan Ignacio Piña, abogado, ex subsecretario de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado. Juan Ignacio, ¿cómo está todo? Hola, muy buenos días. La pregunta es retórica. Es una pregunta retórica. La verdad es que no son muy buenos tiempos. No son muy buenos tiempos para el ejercicio de la profesión, no son muy buenos tiempos para los abogados, no son muy buenos tiempos para la justicia en general, el Poder Judicial. Y si bien, y esto es algo que yo he dicho siempre, y aquí más de alguna vez me lo han escuchado, esto no le hace justicia a la gran mayoría de los profesionales del derecho, de los jueces, de los fiscales, que hacen su trabajo honesta y éticamente. Es voluntarista no darse cuenta que el velo de sospecha que ha recaído sobre el ejercicio de la profesión en general, y para qué te digo, sobre algunos rubros en especial, los penalistas hemos sido particularmente afectados, precisamente porque se ha dejado caer este manto de sospecha a partir de los casos muy conocidos. Así que la cosa no está tan bien, y creo que también ha habido un cierto letargo institucional en hacerse cargo. Creo que el Colegio de Abogados ha estado lento en sus reacciones a lo largo de este tiempo. Si bien han habido declaraciones de su presidente que han sido muy enfáticas, especialmente en el último tiempo, pero tengo la impresión de que la sensación respecto de la oportunidad de las reacciones y de la intensidad de las reacciones no fue la que se necesitaba desde la perspectiva gremial. Entonces sí, efectivamente estamos hablando de unos tiempos bastante convulsos y complicados para el ejercicio. ¿Lo puedes comparar con alguna otra época en que haya pasado algo más o menos equivalente o sientes que no? No que yo tenga memoria, sinceramente. Tengo la impresión de que hoy, actualmente, el nivel de sospecha, el desprestigio que ha recaído sobre a ver, que se da en un contexto un poco más amplio, se da en un contexto de desconfianza institucional, que sí está descrita en la literatura, que nosotros lo hemos visto y que es un poco más generalizado, y no hay que perder de vista que este también se incardina como episodio dentro de un proceso de más largo aliento, pero sobre el ejercicio de la profesión, sobre la justicia, el manto de sospecha que hoy día recae en las instituciones, dígase el Poder Judicial, el Ministerio Público, el ejercicio privado de la profesión, yo no tengo memoria de algo de esta envergadura. ¿Connie? Juan Ignacio, ¿cómo está? Hola, Connie, buenos días. Juan Ignacio, nosotros hemos conversado ya un poco a partir y fue justamente a partir de este caso, ¿verdad? Del caso Hermosilla, del daño a las instituciones, pero me gustaría poner un poquitito la lupa en cada una de ellas. En cada una de ellas, yo creo que hacer el nexo inevitable con el caso Hermosilla y con la estrategia comunicacional de Juan Pablo Hermosilla, cuando entregó, ¿verdad?, este listado de 20 y tantos jueces y fiscales, más allá de entrar en los nombres y en una disputa abierta con Juan Pablo Hermosilla, pero es un hecho inevitable porque es parte del daño que eventualmente estamos provocando. Vamos por la Corte Suprema, vamos por el Ministerio Público además que está llevando adelante investigaciones que son sustantivamente relevantes justamente para tratar de recuperar esa confianza pública, ¿no es cierto? O sea, una especie de paradoja. Lo está cuestionando Juan Pablo Hermosilla, mientras todos estamos expectantes de decisiones que tiene que tomar y de acciones que tiene que emprender el Ministerio Público justamente en pos de recuperar también parte de esa confianza. Y el capítulo abogados, además también, que tú ya algo has esbozado. Pero hagamos un poquitito de foco y de lupa en cada uno. ¿Cuál es el grado de daño? ¿Qué es lo que provoca el mayor daño? ¿Y cómo salen de ahí finalmente cada una de esas instituciones? Yo diría que uno de los principales problemas es precisamente la indeterminación de estas imputaciones, que tampoco se pueden llamar imputaciones. Sí, esto es muy complicado. Sugerencias. Sí, es muy complicado, porque que las instituciones sean cuestionadas está perfecto. Y si nosotros tuviéramos antecedentes de hechos de corrupción en la Corte Suprema, como han terminado algunos de ellos pasando las cuentas, pero si nosotros tuviéramos imputaciones de corrupción concretas, eso está perfecto y las instituciones deberían hacerse cargo. Y si alguien se sentara aquí y dijera, por ejemplo, mire, en estas conversaciones queda absolutamente claro que determinado señor le pidió a determinado otro algo, el escenario es completamente distinto y eso habría que celebrarlo.
Más allá de los juicios respecto de estrategias y ese asunto. Pero eso no es lo que pasa aquí. Es decir, si nosotros dijéramos, mire, el determinado fiscal tiene estas conductas que consisten en esto, habría que agradecerlo. Es decir, permitiría que las instituciones se purgaran a sí mismas o que desde afuera vinieran las limpiezas necesarias. Pero eso no es lo que pasa. Y eso es lo verdaderamente grave. Es decir, cuando simplemente lo que se hace es sugerir en un entorno particularmente sensible, es decir, en un entorno que ya no ofrece el beneficio de la duda, en un entorno donde el principio de inocencia juega un papel bastante discreto, y no digo que eso sea arbitrario, digo que eso tiene que probablemente es fruto de la experiencia en el último tiempo. Precisamente el problema tiene que ver con que no hay aquí algo concreto que se haya ofrecido, sino simplemente tender encima de estas instituciones unas ciertas sugerencias de las que prácticamente es imposible hacerse cargo. Es decir, ¿qué es lo que tocaría ahora? Que alguien abriera su WhatsApp para demostrar efectivamente que en esas comunicaciones no hay nada. ¿En qué posición se pone a esas personas y en qué posición se pone a las instituciones? Entonces, yo te diría que eso es precisamente lo más grave, que de alguna manera es como el viejo sacar las castañas con la mano del gato, porque como tampoco hay una imputación, nadie puede hacerse cargo. Si alguien le hubiera dicho, mire, usted hizo tal o cual cosa, ese señor podría responder, mire, yo no estaba en Chile, o mire, yo no tengo teléfono, o ese teléfono es mío, lo que sea. Pero cuando no es eso, sino que simplemente es una sugerencia, es absolutamente imposible de desvirtuar, salvo que tú efectivamente abrieras toda tu vida, y eso claramente no es exigible. Entonces, eso es lo más grave que esto tiene, que pone en una posición que es cómoda para quien la propone, porque no le genera responsabilidad. Y esa es la gracia que tiene esta estructura. Es decir, se hace de tal manera que nadie puede venir de vuelta diciendo, mire, usted me está injuriando, mire, usted me está calumniando. Es decir, aquí sí hay por lo menos un cierto cuidado en la forma, de tal manera de que no pueda volver responsabilidad jurídica de vuelta. Y eso es precisamente lo que lo transforma en un hecho del que resulta muy difícil hacerse cargo institucionalmente. Entonces, desde la perspectiva del Poder Judicial, ¿qué es lo que hace la Corte Suprema? Bueno, la Corte Suprema, incluso a petición de los propios involucrados, dice, bueno, ábrame un sumario administrativo, donde por último yo pueda demostrar las cosas que hay, los pone en una posición que de alguna manera intenta superar este escollo tan brutal de la denuncia respecto a la cual no es posible hacer responsable al denunciante, que ni siquiera se puede entender denuncia porque tampoco lo es. Es una cosa que se mueve entre la nada y la cosa ninguna, de manera que no se pueda enfrentar, Y el Ministerio Público ni siquiera el Ministerio Público, porque aquí hay dos niveles de imputaciones. Hay uno que apunta directamente al fiscal nacional, y por lo menos ahí hay unos ciertos hechos de los que alguien deberá hacerse cargo, y respecto a eso estaremos atentos. Por lo tanto, por lo menos ahí hay alguna forma de atribución de una cuestión concreta, de una forma de conversación que eventualmente habría sido impropia, y ahí los involucrados tendrán que dar cuenta de lo que eventualmente pasó. Pero en el otro nivel es muy complicado. Es decir, mire, dar la lista de personas con los que se mantienen conversaciones, transformándolo supuestamente en algo de interés público, que me parece absolutamente discutible, no sé con qué concepto de interés público, más que aquel concepto arbitrario que se acomoda a mis propios intereses, es particularmente lo complicado. Entonces, ¿por qué? Porque esas comunicaciones razonablemente existen en el ejercicio de la profesión. Es decir, es absolutamente razonable que alguien tenga un contacto con un fiscal que está llevando una causa en la que uno participa, sea como querellante o sea como defensor, para cuestiones administrativas, para cuestiones más de fondo, para incluso aunar determinados criterios a la hora de que haya salidas alternativas. Es decir, eso que tiene que ser de alguna manera fluido y transparente porque forma parte del diseño del sistema, hoy día se transforma en una cuestión, insisto, sobre la que recae sospecha, y esto probablemente va a traer consecuencias en la operación del sistema. Es decir, si los fiscales se sienten amenazados, y esto no hay que perderlo de vista porque de alguna manera también afecta a las relaciones humanas. Es decir, cuando uno no puede dejar de interactuar con una cierta normalidad, en las esferas legítimas y éticamente correspondientes, pero no puede interactuar con aquellos que trabajan en el mismo ámbito que uno, con una relativa normalidad, porque
cabe la sospecha de que esas comunicaciones puedan ser espurias o puedan ser ventiladas de alguna manera, la verdad es que eso va a traer un impacto brutal en las relaciones entre abogados y fiscales. Que probablemente van a terminar optando, entorpeciendo el sistema, por toda forma de comunicación formal a través del sistema informático del Ministerio Público, con unos plazos de respuesta. En fin, creo que van a haber consecuencias a ese nivel que tampoco se están aquilatando. Entonces, está bastante complicado, como se puede ver. Ya. Voy a tratar de sintetizar hacia dónde tenemos que ir. Tenemos cuestionamientos básicamente en 3 áreas, ¿no? Más, pero tenemos por una parte cuestionamientos hacia la Corte Suprema, tenemos cuestionamientos hacia el Ministerio Público, tenemos cuestionamientos hacia abogados, en particular, digamos uno, pero no quiero limitarme solamente a uno. Déjame preguntarte en cada uno de estos elementos. Primero, ¿tú has visto cómo la Corte Suprema ha salido a abordar el tema y las críticas que ha habido respecto a algunos de sus jueces? ¿Ha sido suficiente? Yo creo que van por buen camino. Yo creo que van por buen camino. La Corte fue enérgica desde un inicio con algunos de estos hechos. En este momento está tratando de lidiar con esta situación incómoda, sin imputaciones concretas, sino simplemente con la existencia de unas ciertas comunicaciones, lo que no debería pasar o sea, el hecho de tener comunicaciones no debería significar nada, pero en este contexto en el que estamos, en que eso se lee inmediatamente como si existieran comunicaciones espurias, creo que está lidiando de buena manera con ellos, y probablemente el camino interno tiene que ver con investigaciones de carácter administrativo que lleguen a alguna conclusión y que probablemente den cuenta de qué es lo que efectivamente pasa. Si hubiera pasado algo, tendrá que tomar medidas. Si no hubiera pasado nada, y esto es lo verdaderamente relevante, si no hubiera pasado nada, claro, vamos a tener probablemente una resolución en el ámbito administrativo, en el ámbito de la Comisión de Ética, que va a decir que aquí no hay nada raro. No sé si eso va a ser capaz de levantar el velo de sospecha que ya se ha tendido, y lo que sí sé es que por cómo está hecho no genera ninguna forma de responsabilidad a quien tendió ese velo, porque lo hizo de tal manera de que de resultar impune, si eso pasa. En todo este esquema, ese es el mecanismo que aquí está utilizado. Respecto al Ministerio Público, yo creo que el Ministerio Público está, como decía, en 2 niveles de situación. Uno es respecto de estas comunicaciones con fiscales, respecto de la que no se sabe nada, muchas de las cuales él mismo dice, mire, yo no creo que aquí sean constitutivas de nada raro. Y entonces es bastante insólito. Si no es constitutivo de nada extraño, ¿dónde está el interés público que esto puede llegar a tener? Porque no hay más, es decir, esto solo puede tener interés público en la medida que en el marco de esas comunicaciones hay ciertos antecedentes que revelan, que den cuenta o bien de un hecho que implicara una falta de probidad, una falta a la ética o incluso la comisión de un delito. Eso lo transformaría inmediatamente. Una comunicación de carácter privado la transformaría en una comunicación que tiene un interés público y por la cual debería renunciarse a la reserva propia de esas comunicaciones privadas. La propia afirmación de que aquí, la propia afirmación de quien las entrega, cuando dice, mire, aquí yo no digo que haya nada, muchas de estas son perfectamente lícitas, sin embargo las entrego porque son de interés público. Y uno queda un poco atónito. Claro, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué transforma esas comunicaciones de carácter privado en comunicaciones con interés público de tal manera de que alguien pueda sugerir que ahí está? Porque ni siquiera las entrega, es decir, lo que da es una lista de nombres, y lo que da es una lista de nombres y lleva una fotocopia para repartirla, es decir, de alguna manera... esto, como te digo, ni siquiera hace atribuciones concretas de las que después alguien pudiera hacerlo responsable. Entonces, precisamente por esa nebulosa, por lo difuso que resulta todo esto, es tan difícil de limpiar. Es decir, cuando uno tiene una mancha, la limpia. Pero cuando es el aire el que está contaminado, cuando es el aire el que tiene unos ciertos gases ponzoñosos, es muy difícil que el ventilador logre sacarlo todo. Y eso es lo que está pasando aquí. Juan Ignacio, respecto de aquí hay una diferenciación importante que tú has hecho respecto de los fiscales, ¿verdad? Que hay una coordinación y hay un intercambio de mensajes de fiscal, de Ministerio Público con abogados, que es natural y es consustancial a los casos que se van llevando. Pero en el caso de los jueces, déjame hacer un doble clic, porque lo que sugiere Juan Pablo Hermosilla ahí es que hay comunicaciones que tienen que ver
con procesos de nominación, donde uno podría volver a hacer un doble clic. Tiene que ver con mi nominación, tiene que ver con la nominación de otro, tiene que ver con, oye, ayúdeme aquí el sobrino, donde podemos caer perfectamente en cuestiones irregulares que no le dan la razón a esta consigna que instaló de alguna manera la Corte Suprema cuando dejó fuera del trabajo de la Comisión de Ética, ¿te acuerdas en su momento con la jueza Vivanco el tema de las nominaciones, diciendo o instalando la idea de que nadie cayó del cielo y que todo el mundo hizo lobby o habló con alguien para llegar a la Corte? Pero se puede hacer doble clic y eventualmente llegar a algún tipo de irregularidad o de tráfico de influencia inapropiado, digamos. Pero respecto de las causas, explícanos, ilústranos, respecto de qué tipo de comunicación pudiera tener un abogado con jueces relacionados con causas específicamente. Voy en el mismo orden. A ver. Respecto de las comunicaciones y comunicaciones con jueces o ministros en el marco de eventuales nombramientos, estoy contigo que hay que hacer un doble clic. Es decir, no existen las comunicaciones sobre nombramientos. Existen las comunicaciones humanas que tienen contenidos muy concretos y eso es lo que precisamente uno tiene que escrutar. Y por lo tanto, si hay unas determinadas comunicaciones relativas a nombramientos que dicen, oye, mira, necesito que consigas los votos para que determinados sujetos voten por este otro, tiene un determinado contenido. Una comunicación sobre nombramiento ese, oye, en la terna hay un determinado sujeto, ¿sabes tú algo de él? Yo no tengo información, tiene un contenido completamente distinto y por lo tanto, efectivamente a la hora de enjuiciar esas comunicaciones, yo diría, tenemos que analizar los contenidos para ver cuáles son impropias. Y aquellas que son impropias, las investigaremos intensamente, haremos valer las responsabilidades y si eso de alguna manera puede transformarse en un tráfico de influencia, eso de alguna manera puede implicar alguna responsabilidad de otra naturaleza, por supuesto que hay que investigarla. Pero insisto, como aquí lo que se dice, mire, hay comunicaciones con ministros de la Corte Suprema relativas a nombramientos. ¿Qué dice eso? Esa es una frase que está pensada para no decir nada. Claro. Porque puede tener o una comunicación relativa a, oye, ¿sabes qué? Bueno, no sé, ¿para qué voy a seguir poniendo ejemplos? Ya me entendieron. Comunicaciones relativas a nombramientos perfectamente lícitas con carácter informativo, comunicaciones relativas a nombramientos perfectamente ilícitas constitutivas de un tráfico de influencia. ¿De cuáles estamos hablando? No tenemos idea. ¿Ok? Respecto de las causas, bueno, depende. En general, y esto hay que plantearlo, en general uno no tiene comunicaciones con los jueces respecto de las causas en que los jueces conocen y que uno conoce. Y las instancias adecuadas para eso son instancias perfectamente formales, instancias en las que además tiene que estar la contraparte. En otros términos, nuestras comunicaciones con los jueces cuando estamos litigando se dan en el marco de las audiencias, de los alegatos en la Corte, eventualmente de una reunión con un ministro. La verdad que debo confesar que a esta altura ya eso es perfectamente anómalo. Hubo otro Chile hace muchos años atrás, con otros sistemas jurídicos donde había un acceso un poco más directo a los jueces. Eso hoy día es muy, muy impropio y muy inadecuado. Y por lo tanto, la forma de comunicación con los jueces en las causas se hace de manera formal. Y es más, si usted necesita juntarse con un juez, lo adecuado es que usted lo haga con la otra contraparte presente, porque precisamente, a pesar de que su petición sea muy razonable, muy administrativa y no comprometa a ninguna de las partes, lo que sí se necesita es que no haya en el ejercicio de la función jurisdiccional ningún velo de sospecha. Entonces, por eso, en casos relativamente recientes, donde había una comunicación de uno de los involucrados en esta causa, donde una ministra le sugería si podía ir a integrar la sala al día siguiente, se trata de una comunicación absolutamente impropia, que no tiene ninguna forma de justificación y que no es una comunicación normalizable tampoco. Es decir, que uno tampoco se espera que existan. Que alguien le pueda decir, oiga, ustedes están, yo sé que están en la cuarta sala, pero podría ir a integrar mañana la tercera porque tengo una causa muy importante y buenas razones para que lo rechacen. Bueno, eso es radicalmente. En una cosa procedimental. Pero es llegar y nomás que un ministro integre una sala distinta a la que habitualmente integra. No. En general no pasa. En general no pasa. No sé, el particular es el que nos caga, pero perdón. Perdón, se me salió el alma, digamos, pero. Ya. Sí, okay. No, en general no es muy común. Lo que pasa es que las salas tienen una integración que funciona diariamente. Esa integración se fija ese día en la mañana, la fija el presidente de la respectiva corte, y hay determinados sucesos que pueden hacer que algún juez de esa sala no pueda conocer una determinada causa, por ejemplo, alguna inhabilitación o algo por el estilo. Y eso
generalmente hace que lo que se llama las causas salgan en trámite o salgan suspendidas por falta de tribunal. Ya. A veces lo que pasa es que se arman salas especialmente ante esa situación para que la causa se conozca. Y muy excepcionalmente se produce también, y eso es de resorte del presidente de la Corte, pedirle a un ministro de alguna otra sala que vaya a integrar esa precisamente donde falta un ministro o algo por el estilo para que se alcancen a ver las causas. Eso pasa. No es algo que pase muy, muy, muy frecuentemente y por lo tanto eso también transformaba esta comunicación en algo bastante anómalo y especialmente pedírselo al propio ministro que tiene que ir a integrar, porque por último si hubiera una comunicación con el presidente de la Corte, que esto sí sería posible, diciéndole, mire, en determinada sala hay una causa que es muy relevante que se vea por distintas razones y va a salir sin tribunal, ¿cómo se llama esto? Forme sala. A veces se le pide al presidente, que puede decir que sí o no, que mande un ministro de alguna otra sala, pero esa es una comunicación con aquel que tiene que tomar la decisión, no con un eventual sujeto que tiene que integrar esa sala y al que además se le está sugiriendo cómo habría que resolver. Es decir, hay muy buenas razones para rechazarlo, es lo que dice esa comunicación. Perfecto. Connie. Bueno, Ignacio, una de las cuestiones que instaló también Juan Pablo Hermosilla, y más allá de su rosca personal con el Ministerio Público, es interesante entender también esta lógica de las filtraciones del Ministerio Público. Él acusa, ¿verdad?, y presentó una querella por las filtraciones y por el daño que esto le ha provocado a su hermano y a su derecho a defenderse, etcétera, etcétera. ¿Qué tan razonable, normal, es una falla del sistema, hay un vicio en el sistema con las filtraciones de la Fiscalía? ¿Cómo opera? ¿Cuánto de bueno, cuánto de malo tiene? ¿Es beneficioso en algún grado que haya algún nivel de filtraciones respecto de causas en curso, de investigación en curso? No, es un desastre. Es un desastre y es un desastre que no se puede normalizar. Y nosotros acá la verdad es que hemos relajado los estándares para enjuiciar estos hechos. Porque de alguna manera nos hemos acostumbrado a las filtraciones y las filtraciones son un problema grave y son un problema grave porque impide confiar en las instituciones. Por ejemplo, esta es una discusión que se ha dado históricamente mucho en el ámbito de la libre competencia, por ejemplo. En el ámbito de la libre competencia, en que existe un cierto mecanismo de delación compensada, en que la gente puede llegar y ser el primer denunciante y tiene unos ciertos beneficios, el segundo puede tener unos ciertos beneficios. Bueno, ha sido precisamente la garantía absoluta de que jamás algo así se va a filtrar la que ha permitido que ese sistema funcione, no solo en Chile, sino en muchos otros países. Esa es una garantía que hoy día el Ministerio Público no puede entregar. Y lo demás es hacerse trampa en el solitario. Es decir, y ese es un problema gravísimo al que de alguna manera nos hemos acostumbrado. Y este no es un problema de los periodistas que consiguen las filtraciones, esos señores están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Este es un problema y su trabajo es precisamente estar afuera de la puerta, insistiendo todo lo posible para conseguir la filtración. Ese no es el problema. El problema está en aquel que tiene el deber de resguardo de esa información, que efectivamente incumple deberes muy relevantes, no solamente respecto de la causa específica en la que eso tiene lugar, sino deberes institucionales muy relevantes que producen desconfianza en el sistema. Es decir, esa alegación es una alegación perfectamente razonable. Hay una cierta filtración, porque tampoco hay que ser ingenuo en esto, hay una cierta filtración que es estratégica. Y eso de alguna manera todos los litigantes lo saben. Y es más, el querellante en esta causa, en esa materia, es un experto. Es decir, en la filtración estratégica de manera de que las cosas lleguen a los medios y que se produzca una presión en los tribunales en una determinada, en un determinado sentido, es algo que pasa. Y yo insisto, lo que sí resulta lo que sí resulta peculiar en este caso es que el que se está quejando tiene una, digamos, larga y reconocida tradición en este mecanismo de litigación por los medios. Y así funciona. Y eso funciona sobre la base de filtraciones, y eso funciona sobre la base, en fin, eso se realiza estratégicamente. Pero eso no debe llevar a normalizarlo. Pero por parte del Ministerio Público... No, y por parte del Ministerio Público, el Ministerio Público se ha quedado corto... estratégico de las filtraciones que puede hacer el Ministerio Público? Se ha quedado corto históricamente en la custodia de la información. Acaba de implementar hace hace algunos meses atrás, acaba de implementar un sistema de trazabilidad en el conocimiento, en la revisión de los antecedentes. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes un sistema en que una serie de funcionarios repartidos a todo lo largo del país, con privilegios relativamente indiferenciados, no completamente indiferenciados, pero relativamente indiferenciados, puede consultar las causas. Bueno, usted comprenderá que ese es un hoyo por donde las filtraciones eventualmente pueden pasar. Y no había un mecanismo de trazabilidad.
hasta hace muy pocos meses atrás en que se acaba de implementar uno, que de hecho fue el que se le aplicó a unas funcionarias que en alguna otra región, si no me equivoco en Coquimbo, consultaron esta causa. Pero por lo mismo, se necesita trazabilidad y se necesita de verdad sanciones muy relevantes a esta forma de filtración. Y como ellas habitualmente son constitutivas de delito, es muy relevante que esas conductas se persigan también penalmente. Insisto, porque lo que tiene que dejar de pasar es que impunemente, a partir de una información que es reservada exclusivamente para los intervinientes de las causas, quien tiene esa información, que es el Ministerio Público, no la custodia adecuadamente y puedan producirse esas filtraciones. Ese es un alegato que es muy razonable. Correcto. Podríamos estar conversando toda la mañana, pero mi psiquiatra no tiene hora hasta el próximo mes. Entonces, El mío tampoco. Así que prefiero dejarlo hasta aquí nomás. Juan Ignacio. Gracias, Juan Ignacio. Gracias, Juan Ignacio, por venir esta mañana a conversar con nosotros. Oye, muchísimas gracias por la invitación, como Un siempre. abrazo. Juan Ignacio Piña, abogado, ex subsecretario de Justicia, expresidente del Consejo de Defensa del Estado.